Ahora vamos a hablar un ratito de educación. Saben que nos gusta los sábados que tenemos un poquito más de tiempo poder hablar de estos temas. Hay un informe que sacó Argentinos por la Educación, gracias al trabajo que hizo Romina De Luca, investigadora del CONICET, que da cuenta que 1 de cada 5 egresados lo hace en la secundaria de adultos. Así que vamos a hablar con Romina para ver el trabajo que hizo y qué lectura hacen de esto. ¿Cómo estás, Romina? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por contactarnos. No, un gusto hablar con ustedes. Siempre nos gusta poder hablar, ¿no?, de estos temas. A veces la semana está sobrepasada de información, pero es un tema central, sin duda, la educación, así que nos gusta poder charlarlo de manera un poco más tranquila. Contanos qué fue el trabajo que realizaste. Bueno, de alguna manera vos relevaste, si querés, las conclusiones del informe, ¿no? Que efectivamente el dato más importante es que 1 de cada 5 estudiantes que hoy termina la escuela secundaria lo está haciendo en la modalidad de jóvenes y adultos. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica pensar que por un lado no podemos entender la escuela secundaria hoy si no consideramos a la modalidad. El informe analiza la evolución de la educación permanente de jóvenes y adultos en su nivel secundario entre 2001 y 2022, y este es un primer punto importante, pero esto hay que leerlo o pensarlo junto a otro indicador, que es que si examinamos la composición etaria de las personas que estudian en las secundarias para jóvenes y adultos, el 71% tiene menos de 29 años. ¿Qué implica esto? Bueno, por un lado, que de alguna manera la educación secundaria de jóvenes y adultos está absorbiendo a los desertores recientes de la escuela secundaria común, ¿no? Y si bien uno puede decir, bueno, en el periodo entre 2001 y 2022 la cantidad de egresos creció un 128%, eso es mucho más que el crecimiento de la matrícula, que se expandió un 12%. Y esto lo señalo porque, como si bien decía que no podemos entender la escuela secundaria hoy si no consideramos a la secundaria para adultos, en realidad la modalidad recluta a solo una pequeña fracción de su población potencial. ¿Y por Ajá. qué digo esto? Porque si consideramos a las personas que tienen menos de 29 años, que no terminaron la escuela secundaria, estamos hablando de un universo de más de 1 millón de personas que podrían incorporarse a la modalidad, ¿no? Claro. Entonces, un primer aspecto para poder entender qué es lo que está pasando con la educación permanente de jóvenes y adultos y con la escuela secundaria común tiene que ver con esto, ¿no? Con que por un lado no podemos entender la escuela secundaria sin considerar el aporte de la secundaria común, y por otro lado, digamos que podría expandirse más si lograr incorporar a toda la población, porque vos pensás que la escuela secundaria es obligatoria en su completitud Claro. desde el año 2006 con la Ley de Educación Nacional, pero de cada Romina, 10... y si hablamos de grupos etarios en cuanto al sexo, ¿esto hay, digamos, alguna diferenciación o en general son hombres y mujeres? No, lo que encontramos en la modalidad es que también aparece un fenómeno que aparece en la escuela secundaria común, que es que tenemos una mayor presencia de mujeres, y en particular en el periodo del 2021 al 2022, la presencia de las mujeres en la modalidad aumentó, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado tenemos capas jóvenes en el interior de la modalidad, y por otro una mayor presencia de mujeres. Y esto es importante también para tal vez unirlo con otro fenómeno, ¿no? Que es, del cual sabemos muy poco, que es el impacto de la pandemia en la modalidad. Lo único que se observa cuando uno mira la composición de la matrícula es que se expande hasta el 2019, donde tiene la matrícula más alta, 580.000 estudiantes más o menos, para luego contraerse, digamos, 2020, 2021, 2022, ¿no? Y esto de alguna manera uno podría pensar y explorarlo, qué relación tiene, ¿no?, con esas mujeres que tienen mayor presencia en la modalidad y que
durante la pandemia tuvieron que acompañar las trayectorias escolares de sus hijas e hijos, ¿no? Y el otro aspecto que tal vez uno puede pensar que es central en la modalidad es que estamos hablando de una modalidad centralmente estatal. Si bien en Argentina el sistema educativo entre el 70 y el 75% de la matrícula es estatal, ¿sí? En la modalidad estamos hablando de más del 90% de la matrícula que estudia en escuelas estatales. Y esto lo señalo porque lo podemos vincular o entonces problematizar con algo que no está trabajado en el informe, que te lo digo como investigadora del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, del cual pertenezco, que son poder pensar cuáles son las estrategias estatales en las últimas décadas referidas a la población joven y adulta, ¿no? Y en general tiene que ver con la promoción de circuitos de cursada semipresencial y o a distancia. Y en este punto entonces lo que uno puede pensar y que tendríamos que problematizar, ¿no? Tiene que ver con cruzar. Bueno, sabemos que las escuelas de jóvenes y adultos en general estudian las fracciones más pauperizadas de las y los trabajadores, esos que desertaron la escuela, que abandonaron la escuela, tal vez porque, digamos, venían con trayectorias escolares. Pensá que de cada 100 que arrancan la escuela, solo 13 llegan a terminar la secundaria con las pericias mínimas requeridas. Entonces digo, bueno, esa población que deserta, esos 10 que arrancan y esos casi 4 que abandonan la escuela secundaria común, ¿no? Van hacia las escuelas, terminando sus estudios secundarios en escuelas para jóvenes y adultos. Y entonces es importante poder pensar, por un lado, problematizar que si bien la cantidad de egresados crece en la modalidad, tendríamos que pensar, ¿no? Bueno, cuáles son las pericias con las que salen esos estudiantes que egresan, si consideramos este fenómeno, ¿no? Claro. Que en general las estrategias estatales tienen que ver con dos elementos: fomentar la semipresencialidad y la cursada a distancia, eso por un lado, y también, ¿no?, a la creación de circuitos, le podemos llamar de gestión comunitaria o paraestatales, que implica no la construcción de escuelas para adultos, que en general además las escuelas para adultos, los viejos CENS o secundarias para adultos o bachilleratos, muchas veces carecen de recursos materiales. En general la modalidad no tiene equipos de orientación escolar para acompañar la trayectoria, o bibliotecas o dispositivos digitales como para, ¿no?, de alguna manera reforzar las trayectorias de estudios de esas, digamos, jóvenes, ¿no? Porque si la mayoría tiene 29 años, estamos hablando de población joven, para acompañarlos, y en general tiende a fomentarse, sí, que, por ejemplo, no sé, un club de barrio puede ser una sede destinada a educación de jóvenes y adultos, como si tuviera la, digamos, calidad equivalente a el circuito estatal formal. Poder, obviamente, poder llevarlo a más lugares, ¿no? Y vos decís, ante esta demanda, poder extenderlo. Y queda otra pregunta, pero para otro momento, porque ya nos tenemos que ir, que es: ¿qué está pasando en el secundario, ¿no? Que no puede retener a los estudiantes y que tienen que terminar recurriendo a la escuela de adultos, perdiendo una etapa importantísima en la formación de cualquier ser humano. Romina, gracias por el informe, por traerlo, porque siempre estos trabajos, ¿no?, nos permiten saber dónde estamos parados para que después quienes tienen que hacerlo puedan armar políticas en este sentido. Gracias. Gracias a